Estamos en La Oveja Eléctrica, un espacio que cruza los límites del pensamiento para internarnos en la aventura de la ciencia. ¿Qué onda, Pepe? ¿Qué tal, Kelly? En La Oveja Eléctrica nos salimos de la caja, nos salimos del cubo para investigar lo que nos rodea. Y eso fue lo que hizo precisamente Darwin. A 200 años de su nacimiento, recordamos la gran novela que fue su vida en la búsqueda del conocimiento. Pepe Gordon conversa con Antonio Lascano, destacado científico mexicano, que le habla de un encuentro muy especial con el libro de Darwin, El origen de las especies, a 150 años de su publicación. Pues doctor Antonio Lascano, muchísimas gracias por esta conversación para La Oveja Eléctrica. Y bueno, fíjate que quisiera empezar mostrándote la portada de un libro con el que te encontraste cuando tenías probablemente 22 años, para que nos plantees lo que quiere decir Darwin para ti. Bueno, Darwin yo creo que es la figura señera, ¿no?, en toda la biología contemporánea. Y te cuento rápidamente la anécdota, porque es una anécdota que me sigue conmoviendo. Y estaba yo en Inglaterra, era un estudiante que me mantenía básicamente comiendo duraznos y toblerones. Y en Charing Cross, que es una parte preciosa de Londres donde hay muchas librerías y muchas librerías de viejo, un día al caminar por ahí, por la parte peatonal, veo en una pequeña librería en la vitrina que tenían las obras completas de Pope. Entonces me acerqué a verlas porque eran volúmenes muy bellos y de repente me doy cuenta que allí tenían el volumen verde de Charles Darwin encima de los demás. Entonces me conmovió mucho, volví al día siguiente, volví un día después y al tercer día el librero, que era un inglés muy estirado pero muy gentil, salió y me dijo con ese acento de clicking the vowels, creo que está usted interesado en algún libro de aquí. Le dije, sí, el del origen de las especies. ¿Se lo quiere ver? Y bueno, verlo sí, pero evidentemente menos ahora de profesor universitario me alcanzaría el sueldo para comprarlo. Entonces entramos a la librería, me prestó unos guantes de esos de fotógrafo de tela y me puso el libro en las manos, lo cual me parece un gesto todavía de una generosidad extraordinaria. Habrá un elemento de fetiche, pero tener en tus manos un libro, la edición príncipe de un libro que ha cambiado no solo la biología, sino la historia y la cultura occidental, me sigue pareciendo absolutamente maravilloso y me sigue despertando una emoción enorme, ¿no? Y se cumplen 150 años de la aparición de ese libro. Este libro tan importante tiene sus orígenes en un viaje que hizo Darwin. Le dio la vuelta al mundo en 5 años. Ese viaje transformó su vida y la historia de la ciencia. Como en un buen drama, el viaje tuvo sus obstáculos, pero al mismo tiempo se volvió crucial en el desarrollo de la teoría de la evolución. Y esto tiene que ver con un famoso viaje que hace Darwin, en donde estas habilidades y capacidades de observación se nutren verdaderamente de manera admirable. Estamos hablando del viaje del Beagle. El viaje del Beagle, que es una epopeya como es a la biología lo que la Odisea a la literatura. Ulises trata de regresar siempre a Ítaca y, como dice Cavafis en algún poema, lo importante no es el regreso, sino el viaje. Claro. Y en el caso de Darwin pasa exactamente lo mismo, solo que él regresó, se instaló, se casó con su prima y se dedicó a trabajar muy contento. Pero cuando Darwin se embarca en el Beagle, y esto es maravilloso, es un muchacho que ha fracasado en la escuela. Es un muchacho al que el padre, que es un médico muy distinguido, hijo de un médico también muy famoso, Erasmus Darwin, ya le escribió al hijo y le dice, corres el riesgo de ser la vergüenza de la familia. Y curiosamente, cuando él se embarca en el Beagle con la oposición del padre, con el apoyo del que va a ser su suegro, el padre de Emma, un tío materno de Darwin, él llega un poco sin saber a qué es lo que se va a dedicar. Se lleva libros. Se lleva un microscopio también. Se lleva un microscopio, unas pistolas que era lo de la época. Se lleva escopetas, porque eso es algo que los botánicos siguen haciendo. Sueltan un escopetazo a la parte superior de un árbol para que caigan los frutos o caigan las ramas. Y tiene al principio del viaje una época absolutamente miserable. A mí me gusta mucho citarle a mis alumnos como Darwin, que siempre fue muy meticuloso, escribe después de su primera noche en el Beagle: el lugar apesta, es muy pequeño, es muy ruidoso, no tolero yo el movimiento, y el barco todavía estaba amarrado al muelle. O sea, Darwin tenía todo para ser un fracasado en el curso de ese viaje, pero está la inteligencia y esa capacidad de observación asombrosa, que a veces le falla,
pero que luego él corrige. Darwin era su mejor crítico. Y luego está el contraste entre ir de Inglaterra a de llegar de repente a Brasil, que le toquen temblores en Chile, ver a las beautiful señoritas como él las describe en Perú, ver la diversidad de seres vivos. Entonces, claro, cuando él resume finalmente eso, 30 años más tarde, lo que tú tienes es una capacidad de integración de lo que parecen ser observaciones y experimentos aislados, pero que forman parte congruente de sus ideas sobre el cambio de los seres vivos. Esta aventura de Darwin le da pistas muy importantes sobre la evolución de las especies. Más adelante seguiremos hablando de los problemas que enfrentó Darwin, pero antes Silvina Espinosa Los Monteros nos dice cómo el conocimiento que generó Darwin se filtra en la cultura popular. Las imágenes de la ciencia trascienden a la cultura popular. Y uno de los casos más representativos es la serie de dibujos animados Los Simpson. Esta vez veremos la evolución de Homero Simpson, lo que cae como anillo al dedo en este 2009, cuando estamos conmemorando el bicentenario del nacimiento de Charles Darwin. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el pensamiento de Darwin a 200 años de su nacimiento. Darwin se embarcó en un viaje que duró 5 años. Ahí se afinaron sus conceptos biológicos. Y en este viaje, ¿qué podrías plantear que fue fundamental en términos de esa evolución de la adaptación de los procesos de selección natural que observa Darwin? Él ve, por ejemplo, que están estas especies de avestruces, las emus gigantes, que están en Sudamérica, y ve que hay unas muy grandes, unas más pequeñas, en áreas geográficas enormes. Dice, bueno, tal vez hubo cambios en ellas. Y luego ve ya adaptaciones muy específicas como la que le cuentan, de que alguien es capaz de reconocer las tortugas de dónde vienen en cada una de las Islas Galápagos. Con todo esto integra Darwin la idea de que hay cambios en la vida. Y que dependen del entorno. Que dependen del entorno y que son heredables. Y de hecho hay un ejemplo que es maravilloso, y es cuando Darwin observa una víbora que tiene la cola muy fina, y es una cola que para la víbora cuando va a atacar, pero no tiene crótalos. Y entonces Darwin llega a la conclusión de que esa víbora debe ser intermedia entre la víbora de cascabel, que él sabía muy bien que existía, y las víboras europeas, que ni palan la cola ni tienen crótalos. Entonces esto puede ser una especie intermedia. Y con todo esto va configurando sus ideas, a punto tal que hacia 1944 él dice, las especies están cambiando, pero decir esto es como confesar un asesinato. Y decide guardar sus ideas durante un buen rato. Uno puede imaginarse la tensión interna de Darwin, habiendo madurado la visión enorme de la diversidad de la biosfera, las adaptaciones durante quién sabe cuántos años. El drama de Darwin tiene un conocimiento que va en contra de las creencias de la sociedad, que va en contra incluso de sus propias creencias. El doctor Antonio Lascano conversa con Pepe Gordon sobre estos problemas en la conciencia de Darwin. Háblanos entonces de qué entorno, de qué ambiente impedía que Darwin pudiera hablar de esos hallazgos. Yo creo que hubo varios elementos. Uno de ellos, sin duda alguna, fue la autorrepresión. Darwin se va haciendo paulatinamente menos creyente, pero cuando él está en el Beagle sabemos que había compañeros de viaje que se burlaban de él porque estaba citando la Biblia constantemente. Esto es algo muy típico de la cultura anglosajona de la época, por un lado. Por otro lado, también es cierto que Darwin provenía de un medio de libres pensadores. Sus dos abuelos, tanto el abuelo Wedgwood como el abuelo Darwin, Erasmo Darwin, Josiah Wedgwood y Darwin, eran librepensadores y habían formado lo que se llamaba la Sociedad de los Lunáticos, que se llamaba así porque se reunían las noches de luna llena para discutir nuevos descubrimientos científicos, procesos de cambio como los que veían en Francia, y algo muy importante, para oponerse a la esclavitud.
este es el ambiente donde crece Darwin, un ambiente de librepensadores, con un amor a la naturaleza, con un rasgo muy inglés que es el amor por las plantas. Tenía una formación de naturalista muy fuerte y era una Inglaterra cambiante. Entonces yo creo que entre eso, el temor de ofender a la esposa, que era muy religiosa, amaba a Darwin profundamente, pero hay una carta donde ella le dice, y esto es muy conmovedor, si tus ideas son ciertas, lo que me da terror es pensar que vamos a estar separados en la eternidad. Y Darwin, esa carta sabemos porque está abierta y cerrada muchas veces, la trajo mucho tiempo en su chaleco, y al final escribe, algún día sabrás, querida Emma, cuántas veces he leído y he llorado sobre tu texto. Entonces, te das cuenta que había muchos conflictos y en una sociedad que es muy rígida. La gente no lo sabe o lo olvida, pero en las universidades inglesas y americanas de la época, para dar clase, tenías que estar ordenado como sacerdote, como clérigo. Aquí en México, el único requisito que se le pedía al rector desde la época colonial es que no se dedicara a los toros. Pero ciertamente tienes una sociedad que es muy diferente y a Darwin yo creo que todo esto le fue creando una serie de problemas hasta que finalmente, obligado por la carta de Wallace, por las presiones de los amigos, ya publica su idea y la da a conocer, ¿no? Las ideas de Darwin significaban una herencia que lo condenaba a separarse de su esposa por toda la eternidad. Se dice fácil, pero hay que imaginarse la vida en esa época para saber el peso que tenían esas palabras. Darwin, como buen hijo de la sociedad de los lunáticos, se inclinó por el cambio. Continuaremos con esta historia, pero antes pasamos a la sección El performance de la ciencia. Pues Kelly, como en un buen performance, vamos a ver cómo se apagan las luces en un momento y vamos a oír también el sonido de un tambor. ¿De qué se trata lo que vamos a ver? El día de hoy, Pepe, vamos a hablar de cómo hacer anillos de vórtices de humo. Vórtices como los que existen en un torbellino, ¿no? Exactamente. Aquí lo que tenemos es un cañón que hizo la producción de la oveja eléctrica. Aquí dentro tenemos hielo seco para que podamos observar esos vórtices. Y bueno, tenemos aquí, ¿qué te parece si lo hacemos de una vez? Perfectamente. Vamos a apagar entonces las luces, por favor. Sí, ves cómo salen pequeñas donitas. Sí. Lo que está sucediendo aquí es que cuando yo pego en nuestro cañón, entonces disminuye el espacio que hay adentro y aire sale disparado. Este aire, digamos que es una pelotita, y cuando toca el aire que está afuera, que está a una menor velocidad, entonces hace que se haga hacia adentro. Digamos que se hace una dona, porque el aire de en medio sí va rápido, y esta dona gira sobre sí misma. Se crea el vórtice famoso. Justamente se crea el vórtice, y lo que sucede también es que un anillo es una estructura muy estable. Podemos verlo otra vez. ¿Y podríamos apagar incluso la luz de una vela de esta manera? Justamente porque lleva mucha fuerza y es muy estable. Y, por ejemplo, esto se puede hacer en casa, nuestros televidentes pueden hacerlo con una botella vacía de agua, pueden poner una vela a distancia y al apretar la botella a 2 metros de distancia la van a poder apagar. Pues como siempre, las maravillas de ver el teatro de la ciencia expresado aquí en esta sección. Muchas gracias, Pepe. Del teatro de la ciencia que ilustra estos conceptos de vórtices, pasaremos a Darwin y a la diferencia que tenemos con los monos. ¿Qué tanto es esa diferencia? Lo veremos después del corte. Los esperamos aquí enseguida en La Oveja Eléctrica. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para hablar del cambio dramático que creó Darwin en el pensamiento científico. Para algunos, aún hoy en día los conceptos de Darwin son una herejía, en donde se revuelven en una lucha mortal las imágenes de Adán y de los monos. Y por supuesto se dan resistencias en el camino. Aquí, por ejemplo, te voy a mostrar una estampa que muestra lo terrible que fue para Darwin también enfrentarse a los dogmas y creencias
que se tenían en la época, ¿no? El hombre no podía descender de los monos. La caricatura inglesa en el siglo XIX era tan poderosa como la caricatura en México en nuestros días, donde tú ves las imágenes devastadoras de una serie de políticos o políticas que ya son caricaturas en sí mismas. Sí, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, hay personajes como Martita Fox o Vicente Fox que no necesitan ser caricaturizados, ¿no? Pero lo mismo pasaba en la Inglaterra de la época. Ese, en realidad, es ese juego irónico de burla de Darwin, pero es una burla muy sana. Lo que sí es cierto es que tú puedes ver en muchas publicaciones, por ejemplo, que se distribuyen aquí en México ahora por los creacionistas estadounidenses, en donde sí te presentan a los maestros de primaria o de secundaria que enseñan teoría de la evolución como chimpancés agresivos que están imponiéndole Darwin a los niños a golpes. Sí, de hecho, hay un chiste que por ahí dice, tú habrás nacido de los monos, yo no. Claro, claro, claro. Pero la verdad es que Darwin nunca dijo que venimos de los monos. Darwin lo que dijo... Era el proceso de adaptación. Dijo algo más bonito, y es que los humanos somos primates. Los humanos y los chimpancés compartimos un ancestro común. Por eso esta idea de buscar el eslabón perdido para los biólogos no tiene sentido. No hay algo que sea medio hombre o medio chango. No, lo que hay es, si me voy para atrás, los chimpancés y los humanos tenemos un origen común. Y es perfectamente claro. O sea, tú ves un chimpancé en el cine, en la televisión, en el zoológico, y se comportan exactamente igual que un niño pequeñito, ¿no? Tú comparas el DNA, si te vas a las intimidades moleculares, y te das cuenta que nuestro DNA es parecidísimo en más de un 95%. Entonces, claramente, somos parientes. Esto de que somos más parecidos de lo que nos imaginamos que muestra la genética contemporánea es impresionante, ¿no? Sí. Porque incluso yo llegué a leer algo que hablaba del 1%, que la diferencia genética es del orden del 1% y es lo que hace que estemos hablando de un mono o estemos hablando del ser humano. Pero aquí este 1% hay que ponderarlo mucho. Efectivamente, la diferencia es minúscula y puede haber cálculos que varíen, ¿no? Habrá quien diga, bueno, un 5%, dependiendo de qué tipo de genes estás hablando. Pero déjame ponerte un ejemplo para que veas por qué ese 1% o ese 3% es importante. Hay una princesa rusa que se llama Ana Karenina, que conoce a un conde que se llama Bronsky, se enamora de él, deja a su marido, deja a su hijo, se va a Italia, se fuga, regresa, la sociedad no la acepta, él se quiere divorciar, todos sabemos la historia completa, ¿no? Y en un momento dado ella se desespera y se arroja al tren y se mata. Ese es el final de la novela de Tolstoy. Suponte que te recuento exactamente la misma historia, pero en el último momento, en lugar de matarse ella arrojándose a las vías del ferrocarril, llega su marido, él la convence que regrese con él y vive feliz y contenta sin ninguna dificultad. Cambié el 1% de la historia. Cambié nada más el hecho de que no se mata, pero el sentido total de la novela se ha modificado en forma radical. Por completo. Lo mismo pasa con esa diferencia tan minúscula entre la genética de un simio. Y que tiene consecuencias impresionantes. Si son genes reguladores, por ejemplo, o si son genes involucrados en el desarrollo del habla, o si son genes involucrados, por ejemplo, en ciertas conductas. Pues esto es como el efecto mariposa, pero en los genes. Con una pequeña transformación, con un pequeño aleteo, cambia la novela de la biología, la novela que leyó Darwin sobre la evolución de las especies. En el próximo número de La Oveja Eléctrica seguiremos conversando con Antonio Lascano sobre este apasionante tema para celebrar los 200 años del nacimiento de Darwin. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa. Pues querido Morsa, como siempre, bienvenido a La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues hemos estado hablando el día de hoy de Darwin, de la evolución de las especies. Hablemos de la evolución de las computadoras. Sí, evidentemente hay una evolución muy clara en las computadoras. Hace 30 años, probablemente, por esas épocas, teníamos computadoras de 8 bits que cabían como una máquina de escribir y teníamos 16K de memoria. Y algunas que eran todavía más pequeñas, que nada más tenían 2K de memoria. 2K, era la Sinclair, que tenía un tecladito de membrana y la información se guardaba en cintas de audio. Sí, eso era impresionante. Actualmente tenemos máquinas de 32 bits, de 64 bits, procesadores muy poderosos que permiten meter millones de transistores dentro de una placa de silicio
y nos permiten esta capacidad de proceso que nunca antes habíamos tenido. Evidentemente, esto sigue aumentando, la velocidad sigue aumentando en las computadoras y esta es una evolución natural, ¿sí? Estamos evolucionando tecnológicamente como las especies evolucionan a la manera darwiniana. Pero hay un límite, ¿no? Se planteaba por una ley que había un límite a este crecimiento. Así es, la ley de Moore indica que el crecimiento se duplicaba, la fuerza de cómputo de procesamiento se duplicaba cada 18 meses, es la ley de Moore. Actualmente estamos en menos de 12 meses, se duplica la capacidad de cómputo. Eso quiere decir que de un año al siguiente ya nuestra computadora es obsoleta para empezar. Y esto también habla de adaptaciones que hemos hecho para interactuar con la computadora, para interactuar con la pantalla. Estamos hablando del ratón, por ejemplo. Así es, el ratón que nos parece tan natural no lo es tan natural. Hay que aprender a usarlo porque al principio nos quedamos sin mesa muchas veces. Pero los niños actuales aprenden mucho más rápido las cosas. Han evolucionado mucho más que nosotros en la medida de cómo usan los dispositivos de la computadora. Y se plantea que tal vez pudiera llegar esta evolución al grado de que nosotros mismos nos pudiéramos convertir en el ratón que interactúa con la computadora. Se dice que tal vez existe la posibilidad de que con los impulsos eléctricos que genera nuestro cerebro pudiéramos interactuar con la computadora, encender o apagar una televisión. Pues no dudo que ya hay experimentos que hacen ese tipo de cosas, pero vamos a entrenar a la gente a que se convierta en una especie de ratón y que mueva directamente con el pensamiento quizás lo que pasa en la pantalla. Sería formidable, nos olvidaríamos de triangular con el brazo y el ratón físico que tenemos para movernos. La evolución en el caso de las computadoras y nuestra interacción con ese gran medio. Pues como siempre, te agradecemos tu participación aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscona. Bienvenida, como siempre, Miriam Moscona, la mosca eléctrica. Así es, Pepito. Oye, Miriam, pues parece que hoy nos traes una imagen suculenta, ¿no? Pues muy suculenta. Además, esta imagen fue obtenida del Museo Micropolitano del Instituto para la Preservación de la Vida de menos de 1 milímetro, es decir, estamos hablando de seres pequeñísimos. Este museo es un museo virtual, diseñado además exactamente como un museo, planta principal, segundo piso, exposiciones temporales, etcétera, y es un lugar fascinante para artistas, curiosos y científicos. ¿Te parece si entramos al museo? Vamos a ver. Estas formas psicodélicas obedecen a una vista microscópica de la superficie de una hoja. La planta en cuestión es una suculenta, es decir, aquella en la que la raíz, el tallo o las hojas se han engrosado para permitir el almacenamiento de agua en cantidades mucho mayores que en las plantas normales. Esta adaptación les permite mantener reservas de líquido durante periodos prolongados y sobrevivir en entornos áridos y secos que otras plantas encuentran inhabitables. La superficie de esta hoja vista al microscopio nos revela una organización fractal, pero para alegría del ojo, lo que se percibe es un diseño de flores y de extrañas criaturas que parecen poblar esta hoja de comportamiento admirable. La planta de esta hoja suele tener una buena dosis de pelillos para aprovechar el rocío matutino. Así como hay edificios inteligentes, créame, esta es una planta inteligente que nos muestra en la imagen que tiene usted en su pantalla los patrones de enorme belleza que el ojo a simple vista no es capaz de percibir. Con la evolución de Miriam Moscona en Mosca Eléctrica, con su mirada que ve poesía en las imágenes que nos trae la ciencia, llegamos al final de esta emisión. La próxima semana seguiremos conversando con el doctor Antonio Lascano sobre las sorpresas que nos traen las ideas de Darwin. Sígalo aquí en Canal 22. Cuando hablamos de fósiles, hablamos inevitablemente del pasado, pero entonces viene también enseguida la palabra futuro, y viene la palabra evolución, y viene la palabra Darwin, y para hablar de ello nos va a acompañar en La Oveja Eléctrica el doctor Antonio Lascano. Pero en realidad Darwin no es un fósil, sino es un personaje absolutamente vivo y su obra permea todos los aspectos de nuestra vida contemporánea. Los esperamos, por supuesto, en La Oveja Eléctrica. Aquí los esperamos en Canal 22.